de esta sesión. Como decía, ¿verdad? Pensamos que si usamos el iPad, si usamos la computadora o el smartphone, pensamos de que ya sabemos todo, pero siempre hay secretos y trucos que a veces no sabemos y no estamos aprovechando al 100% de la capacidad. Y es así también, ¿verdad? Y queremos nosotros vadear por la vida, por toda la vida que tenemos aquí en esta tierra, sin leer las instrucciones que ya Dios nos ha dado a través de su palabra. Dios, ahora en este tiempo libre, entre comillas, que tengo, me he dedicado a ver videos en YouTube acerca de cómo hacer presentaciones en PowerPoint, por ejemplo, ¿verdad? Cómo no poner muchas cosas en el PowerPoint para evitar que ustedes se me duerman, por ejemplo, ¿verdad? Y tantas cosas así, pero cuando se trata de la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos siempre buscar la Biblia, ¿verdad? Debemos buscar la fuente y no solamente buscar sabiduría en otros lados, sabiendo que nosotros, ¿dónde la encontramos la sabiduría, verdad? Y esta es una manera de nosotros estar comprometidos en la palabra de Dios. La palabra compromiso está a través de todo ese estudio bíblico de 7 sesiones. Compromiso es una clave importante para un seguidor de Cristo como nosotros. Y vemos también pasajes bíblicos en los cuales algunos de sus discípulos de los 70 que se comenta en los evangelios, que no estaban comprometidos del todo, siempre estaban diciendo, buscándole peros a las cosas. Cuando Jesucristo les decía, sígueme, algunos decían, ¿verdad? Que no, déjame primero que entierre a mis padres y después te sigo. Otro le decía, ¿verdad? No, que déjame que empiezo a hacer esto y después yo te sigo. Y también, ¿verdad? No era así de esa manera como Cristo estaba pidiendo a sus discípulos que lo siguieran. Así también nosotros como seguidores de Cristo Jesús estamos comprometidos no solamente con Él. Ahora en este estudio de hoy vamos a ver que nosotros también estamos comprometidos en su palabra. Hermanos, antes de empezar el estudio, ¿usted quisiera mencionar algo o un pedido de oración en adelante? Sí, Roberto, yo pido oración por las familias de nuestra iglesia, a las que están enfermos, que Dios esté ahí con ellos. También pido oración por mi familia, que Dios nos siga bendiciendo y cuidando y protegiendo de todo peligro, y también por los maestros de la escuela dominical, y también por nuestro pastor, que Dios nos lo siga cuidando y protegiendo con mucha salud. Gracias, hermana. Gracias, hermana Alma, por el update, que el hermano Joe está mejor de salud. Gracias, hermana, por el update. Hermanos, me acompañan en oración, por favor, para empezar este estudio. Padre Santo, Dios mío de los cielos, gracias, Señor, por este día, Padre Santo. Gracias por el sol de esta mañana, mi Señor, que nos renueva cada día, mi Señor. Un nuevo amanecer, mi Señor, una nueva oportunidad, nuevas bendiciones, Padre Santo. Ayúdanos, mi Señor, que a través de tu palabra santa, Señor, podamos aprender más de ti, así como de la manera que nosotros te buscamos con todo nuestro corazón. En la misma manera, mi Señor, ayúdanos a obedecer, mi Señor, esta palabra que tú nos das, que no solamente sea de entendimiento intelectual, sino que lo apliquemos en nuestra vida diaria para que los que vean nuestra actitud, nuestras acciones, mi Señor, puedan leerte, mi Señor, ya que sería la única Biblia que ellos puedan abrir, Señor, al ver nuestras acciones y nuestras actitudes. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en tu nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, hermanas, estamos nuevamente reunidos y ahora en la sesión 3 de vivir una vida de compromiso. Es una vida con todo, hermanos, hermanas, una vida en la que usted y yo ponemos el 100% de nuestro compromiso con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesús, con nuestro Dios que siempre nos protege y nos cuida. Un compromiso con el Espíritu Santo en la cual no debamos contristarlo en ningún momento. En este estudio nosotros vamos a ver acerca del Salmos 119, que es el salmo más largo que tenemos, ¿verdad? Es un salmo escrito por muchas personas. Yo pienso, pero no ha sido escrito por David. Este salmo tiene 22 secciones o estrofas, como se dice, ¿verdad? Y cada estrofa tiene 8 versículos, pero son cosas, ¿verdad? Que no es necesario que lo aprendamos, pero es bueno saber.
Vemos aquí ahora cómo es que el salmista abre el Salmo 119 con dos versículos muy importantes. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces también de la misma manera el versículo 2 también lo dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Estos dos versículos hablan de la palabra bienaventurados. Quizás en el mundo occidental de hoy o en el mundo moderno de hoy, muy pocas veces se habla de esta palabra bienaventurados. A veces hasta que ya a veces no se sabe qué realmente significa, pero en la palabra de Dios, la palabra bienaventurado significa que una bendición. En otras traducciones dicen felices. Felices los perfectos de camino o bendecidos los que guardan sus testimonios. Eso es lo que significa esta palabra bienaventurado. Significa muchas cosas para el lector moderno, pero el término hebreo, puesto que el Salmo fue escrito en idioma hebreo, llevaba la idea de estar completamente satisfecho, completamente bendecido, completamente feliz. Cuando el salmista escribió bienaventurados los perfectos de camino, estaba diciendo que una persona cuyo andar es irreprensible encontrará la forma más elevada de satisfacción humana y la misma experiencia de la vida humana. Somos bienaventurados cuando tomamos en serio lo que Dios dice de cómo vivir de acuerdo con su palabra. Nuestro Señor Jesucristo lo mencionó en muchas oportunidades, sobre todo en las bienaventuranzas, que está en Mateo 5 del 3 al 11, cuando Él dice, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El versículo 2 puede responder a la pregunta que tenemos en nuestra guía de estudio, ¿verdad? La pregunta número 2 dice, ¿quiénes son los perfectos de camino? ¿Quiénes son los perfectos de camino? Y esto es lo que dice el versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Las clases pasadas habíamos mencionado acerca de la poesía hebrea, que estaba básicamente constituida por líneas de los versículos. Cada línea representaba una idea y cada idea se complementaba una con otra. En este tipo de, se llama paralelismo. Por ejemplo, el versículo 2, vamos a profundizar en el versículo 2, que son dos líneas y son paralelas. La primera línea dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios. La segunda línea dice, y con todo el corazón me buscan. Vemos aquí que estas dos líneas se complementan una con otra. Y note que ahí aparece la letra Y, porque las dos van una con una. No podemos solamente nosotros guardar los testimonios, los testimonios de Dios y ser bienaventurados sin buscarle a Él de todo corazón. De la misma manera, hermanos, nosotros no querramos pretender buscarle a Dios de todo corazón sin guardar sus testimonios. No, así no funciona este salmo, ¿verdad? O este versículo. Le repito, ¿verdad? No podremos ser bienaventurados, no podemos ser bendecidos guardando los estatutos de Dios si es que no le buscamos de todo corazón. En la misma manera de que no podremos buscar a Dios de todo corazón si no estamos satisfechos guardando sus estatutos. Eso es lo que quiere decir este versículo 2. Estos versículos nos animan, en todo caso, a buscar a Dios con todo corazón. Mateo 5:8 nos dice, Jesucristo nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice Mateo 5:8. Cuando nuestro corazón está dedicado exclusivamente a Dios, podemos recibir y experimentar la forma más elevada de bendición. Nótese también, hermanos, que aquí el salmista luego dice en el versículo 3 que dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. La consecuencia de estar bienaventurados, la consecuencia de estar bendecidos o de ser felices o satisfechos,
tiene una consecuencia práctica que está en el versículo 3. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Cuando pensamos en nuestro caminar con el Señor, estamos hablando de un estilo de vida de buscarle y de honrarle. Por lo tanto, andar en sus caminos significa tomar decisiones y desarrollar esos hábitos que reflejen nuestra devoción incondicional a Dios. Luego, nótese que aquí en el versículo 4 cambia de ritmo. ¿A qué me refiero eso? Note que el versículo 1, 2 y 3, el salmista está dando ideas generales de lo que es el estándar de Dios. Lo que es el estándar es lo siguiente, que los perfectos de camino son los que andan en la ley de Jehová. El estándar es que los que guardan sus testimonios y le buscan de todo corazón, ellos son bienaventurados. Entonces el versículo 4 es cuando ahora se dirige el salmista como una persona como usted y como yo, de manera sincera, se dirige a nuestro Padre Celestial. Ahora le dice el salmista en el versículo 4, tú encargaste que sean guardados tus mandamientos, que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y guardamos esos mandamientos porque nos ayudan a crecer en él. Vemos aquí cómo cambia la estructura, ¿verdad? Vemos ahora es un diálogo entre Jehová y el salmista. Ahora, después de haber dado las ideas principales en los primeros 3 versículos, ahora él se centra en la relación entre el salmista y el Señor. Ahora, como cultura general, ¿verdad? Aquí vemos palabras en hebreo que son sinónimos, el Torah, el Mishpat, Edu, Dabar. Todas esas cosas significan mandamientos, tus designios, tus preceptos, tus estatutos, tus juicios, tus ordenanzas. Y eso es como una cultura general para que nosotros sepamos. Aquí vamos a poner un pequeño stand-by en el versículo 2. Recuerde ese cuadrito, ¿verdad? Mírelo por última vez porque ya lo vamos a cambiar. Ok, ¿verdad? Ahora vemos cómo es que el salmista cambió esa estructura de cuál es el estándar de que nosotros podamos ser bendecidos en la manera como obedecemos los estatutos de Dios y cómo le buscamos a Él de todo corazón. Ahora el salmista se sincera, ¿verdad? Es genuino, es verdadero con él mismo y le pide a Dios un deseo muy especial. Un deseo, ¿verdad? Que dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Dice, ¿verdad? Este es el Salmos 119 y ¿cómo se llama? Y el versículo 5. Déjenme buscar cómo lo dice la nueva versión internacional. La nueva versión internacional dice, cuando deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos, dice, ¿verdad? Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. Y ese es un deseo muy genuino del salmista. Él conocía, ¿verdad?, que él por sus propias intenciones y deseos no podía hacerlo con sus propias fuerzas. Es porque nuestro estilo de vida debe reflejar esta devoción inquebrantable en su palabra. Esto es lo que nosotros debemos hacer cuando pensamos en la distancia entre donde estamos ahora en estos momentos y donde sus mandamientos nos llevan a estar. Recuerden, hermanos, el versículo 1 y 2, ese es el estándar donde nosotros debemos llegar. Y ahora, en nuestra propia realidad de cada uno de nosotros, cuando pensamos dónde estamos, esto es lo que une a nosotros, ¿verdad? Entre el deseo del salmista y el deseo nuestro, e insistimos que podríamos ser mucho más firmes si nuestro estilo de vida reflejara una devoción inquebrantable a los decretos de Dios de una manera más completa. Y esto lleva al versículo 6. De esta manera, si yo ordenase mis caminos para guardar los estatutos del Señor, entonces yo no sería avergonzado cuando atendieses a los mandamientos de Él. Este es lo que Él quisiera, el resultado de tener este deseo de guardar los estatutos de Dios. El deseo del salmista es que tenga ese resultado con un anhelo especial. El salmista sabía bien, y nosotros, que no debemos olvidar que una vida de completa obediencia nunca nos traerá vergüenza.
Porque la vergüenza, hermanos, hermanas, al final y al cabo, es una de las mejores armas de Satanás. Él usa la vergüenza con la esperanza de quizás de abatirnos, de tirarnos para los suelos, para hacernos sentirnos indignos de adorar a Dios y para sentirnos que ya no queramos seguir a Dios, e incluso ya no querramos conocer a Dios. Él usa la vergüenza, el padre de las mentiras, usa la vergüenza como una arma para hacer que nosotros nos odiemos a nosotros mismos y creer que somos indignos del amor de Dios. Pero tengamos que hacer una distinción, hermanos, entre la vergüenza y la convicción. La convicción no es lo mismo que sentir vergüenza. Sabemos que la vergüenza es algo que Satanás nos lanza a nosotros para abatirnos, pero la convicción viene del Espíritu Santo de Dios. La convicción viene del Espíritu Santo de Dios con el propósito de llevarnos a arrepentirnos y volvernos a Él. Juan 16:8 nos dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, nunca olvidemos de esta verdad, hermanos. La vergüenza viene del enemigo para mantenernos alejados de Dios, pero la convicción viene del Espíritu Santo para traernos de regreso a Él. Entonces ahora tenemos una actitud esperada. La actitud que el salmista está esperando es que le dé una acción de gracias por un corazón liberado. Él dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus juicios justos. Esta es la actitud del salmista y esta también la actitud también la nuestra, hermanos. Esta alabanza que es una realidad de oración de gracias ofrecida a Dios por un corazón que ya nos ha liberado. El salmista sabe que esto no es el resultado de algo instantáneo, sino de un compromiso, aquí la palabra compromiso, sino de un compromiso de aprendizaje de los justos juicios de Dios. Y aquí vemos también el versículo 8. Él hace una oración. Esta es una oración importante. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Vemos aquí cómo es que el salmista está dando una oración, eleva una oración de plegaria al Señor, que le pide, ¿verdad? Que no le dejen enteramente. Yo guardaré tus estatutos. Aunque ponemos nuestras mentes y corazones en vivir las verdades de la palabra de Dios, hacemos bien, hermanos, hermanas, que no podemos hacerlos por nosotros mismos, hermanos. Si nosotros solamente confiamos en nuestro propio esfuerzo, en nuestra propia fuerza de voluntad, vamos a fallar. Pidámosle al Espíritu Santo que esté con nosotros, que Él nos dé las fuerzas, el Espíritu de poder que viene del Espíritu Santo, que nos dé las fuerzas para alejarnos del mal y cumplir las palabras de Dios. Y esa es una oración esperanzada. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y ahora, en estos siguientes versículos, vamos a ver que la palabra de Dios nos protege del pecado. Y esto vamos a ver los versículos del 9 al 11. Muy interesante, hermanos, porque vemos que dice, ¿con qué liberará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, cuando se refiere a joven, no solamente se está refiriendo al joven, ¿verdad? También está refiriéndose a nosotros, jóvenes entre comillas, hermanos, ¿verdad? También se está refiriéndose a nosotros y esa es la manera como a nosotros es una pregunta, ¿qué es lo que usted y yo, hermanos, qué es lo que usted y yo podemos hacer para tener una vida íntegra, una vida recta? Y él lo dice, ¿verdad? Guardando la palabra de Dios. Y eso significa cuidar nuestro caminar con Dios al obedecer su palabra y, ¿cómo se dice? Vivir de acuerdo con sus preceptos. Eso es lo que significa la palabra, es andar en su palabra. Vemos aquí también el versículo 10. ¿Se acuerdan que le dije que recordáramos el versículo 2, ese cuadrito? Aquí estamos viendo ahora que el salmista reconoce que él mismo no puede llegar a ese estándar que dice el versículo 2. Déjenme regresar al versículo 2. El versículo 2 dice,
Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Entonces, el salmista aquí reconoce que por él mismo, él no puede guardar ese estándar que Dios manda para cada uno de nosotros. Es por eso que la oración del salmista es la siguiente: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Hermanos, hermanas, qué hermosa palabra que tenemos aquí, ¿verdad? Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Buscar al Señor con todo nuestro corazón significa dedicar tu vida a cumplir el deseo de Él, de conocer al Señor íntimamente y seguirlo por completo. El Salmo 42:1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así debe ser, hermanos, como dice el salmista, el Salmo 42 se conoce como los hijos de Coré. Dice, ¿verdad? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42:1. Salmo 103 también dice, ¿verdad? Recuerde, bendice alma mía, ¿verdad? Bendiga al Señor el alma mía y no olvide ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, dice el Salmo 103 del 1 al 2. Esta es la oración, hermanos, que es, si esta mañana quizás nos sentimos indignos, nos sentimos que no estamos cumpliendo la palabra de Dios como Él nos ordena. Esta es la oración que nosotros podemos elevar, una oración sincera, una oración con el corazón abierto, pidiéndole a Dios de que nosotros le estamos buscando a Él y que no nos permita que nos desviemos de sus mandamientos. Esta es la oración, hermanos. Y aquí vemos cómo luego el salmista concluye con un compromiso final. Vemos aquí que toda la palabra de Dios debe estar atesorada en nuestros corazones y eso debe hacer una diferencia en nuestras vidas. Solo podemos vivir una vida santa cuando la palabra de Dios mora en nosotros, ¿verdad? Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces vemos aquí, hermanos, que esto es muy importante y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que nosotros debemos estar comprometidos en la palabra de Dios en la misma manera, hermanos, que le buscamos a Él y le buscamos de todo corazón. Recuerden, hermanos, que no podemos dejar solamente tratar de buscarle a Él sin obedecer su palabra, como tampoco podemos solamente obedecerle a Él sin buscarle de todo corazón. Y esto es básicamente lo que podemos agarrar de este salmo, ¿verdad? A través de este gráfico. Entonces, como conclusión, hermanos, nuestro compromiso debe ser con la búsqueda de Dios a través de su palabra y a través de nuestra obediencia a su palabra. A medida que Dios nos revela esa verdad, debemos someternos a esa obediencia a la que Dios nos ha mostrado a que hagamos. Hermanos, hermanas, como conclusión, ¿verdad? Leamos la palabra de Dios. Si bien es cierto, los devocionales ayudan, hermanos, hermanas, no nos quedemos en pequeños devocionales de 2, 3 minutos. Es algo como un punto de entrada, pero lo que debemos buscar es la misma palabra de Dios, y si no lo hemos hecho últimamente o lo hemos dejado de hacer, puede comenzar desde ahora, hermanos. Es un nuevo comienzo, como decimos siempre, ¿verdad? Es un nuevo día, es un nuevo amanecer, nuevas bendiciones. Podemos comenzar ahora, regresando a la palabra de Dios, tomándonos un tiempo todos los días para leer las Escrituras. Luego podemos atesorar esas palabras, las cuales nosotros podemos siempre meditar en ellas.
en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, que es parte de la Shema, que habla acerca de oye Israel, Jehová tu Dios es. Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermanos, hermanas, tenemos que estar siempre presente que las palabras que nos manda nuestro Señor el día de hoy deben estar siempre atesoradas en nuestro corazón. ¿Para qué, hermanos? Para que la pongamos en práctica, hermanos. No solamente para que solamente pensamos, oh, qué bonitas palabras, oh, qué hermosas palabras. O alguien que me dice, oh, qué bonito habló el pastor. Bueno, sí, pero ¿de qué habló? No, ya me olvidé. Entonces, ¿por qué dices que habló bonito? Es que no sé, es que ya se me olvidó. Entonces, hermano, no, disculpen que ese es un comentario que alguien me dijo, ¿verdad? Pero no solamente quedemos así, hermanos, pongámoslos en práctica, apliquemos lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, lo que hemos presenciado, hermanos. Así como decía Tony Evans, dice Tony Evans, ¿verdad? De que a veces nosotros dice que cuando vamos al restaurante y pedimos el menú para ver qué comidas hay, que cuando usted se sienta en la mesa que usted dice, no, oh, yo quiero omelette de tocino, ¿verdad? Oh, qué bien se ve esto, ¿no? Y usted ve la lista de ingredientes y le dice al mesero, y el mesero le dice, ¿ya está listo para ordenar? Y usted dice, no, ya estoy lleno. Con todo lo que he visto ya no quiero comer más. Usted, hermano, cuando va al restaurante, es no solamente para leer el menú. Usted va al restaurante a comer, pero usted primero lee lo que va a comer, ¿verdad? Así también nosotros debemos aplicar la palabra de Dios no solamente para leerla y para tener hábitos de lectura, es para aplicarla, hermanos. Y por último, hermanos, enseñemos, comprometámonos a enseñar a otros la palabra de Dios. Podemos nosotros multiplicar el ministerio que nosotros estamos ahorita en estos momentos, hermanos. Desde que usted está aquí, hermanos, escuchando o leyendo este estudio, usted es parte del ministerio de Escuela Dominical. No solamente es el ministerio de la directora de Escuela Dominical, no solamente es el ministerio de los que lideran las clases de Escuela Dominical, es también, hermanos, hermanas, es el ministerio suyo, hermanos, hermanas. Ahora estamos en tiempos difíciles, en tiempos que son nuevos para nosotros. Podemos aprovechar todos los recursos que tenemos disponibles, que quizás nosotros podamos expandir estas palabras de vida, que a veces nosotros nos olvidamos que son palabras de vida, como canta el himno, ¿no? ¿Verdad? Bellas palabras de vida. ¿Se acuerdan de ese himno que a veces cantábamos en nuestra congregación? Siempre, ¿verdad? Recordemos esto, hermanos, que siempre cantemos estas bellas palabras de vida. Entonces, hermanos, hermanas, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros enseñamos? Cuando nosotros enseñamos la manera como nosotros vivimos, la manera como nosotros reaccionamos a las cosas de la vida, ya sea a las injusticias, ya sea a las cosas buenas de la vida o las cosas que no son buenas en la vida, la manera como reaccionamos o la manera como respondemos, esa es quizás, como alguien dijo, quizás en nuestra actitud, en nuestras acciones, en nuestras reacciones, quizás sea la única Biblia que los incrédulos van a leer, hermanos, porque no podemos obligar que abran la Biblia por naturaleza propia. Quizás sea la única Biblia que ellos vayan a poder ver en la manera como nosotros nos comportamos delante de ellos. Como dice, disculpen, ¿verdad? Estoy aquí ya terminando, como dice en Mateo 5:14. Si no es 5:14, 5:16, perdón. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, hermanas, ahora pasamos a la sección de preguntas, respuestas, comentarios, opiniones dentro del estudio bíblico. ¿Alguien que quisiera hacer algún tipo de comentario, por favor? Roberto, hermano. El Salmo 119, explicaste lo que se refiere estatutos,
mandamientos, tu Ujú. ley. Y escuché yo un comentario de que todo eso se refiere, y es el título de la lección, acerca de comprometidos con su palabra. Ujú. Todos esos términos del Salmo 119, aunque hablan de distintos aspectos, pero todos vienen a dar a su palabra. Amén. Y sabemos que no estamos por vista, estamos por el oír. Y eso No. es lo que Dios nos dejó, su palabra, ¿verdad? Entonces, si a veces nos dejamos influenciar por lo que vemos, lo que sentimos, debemos de tener cuidado porque, como tú lo explicaste, el compromiso es hacia lo que Él nos promete en su palabra. Lo que Él nos ha dicho y nos enseña, nos recuerda, nos consuela, nos orienta, todo básicamente está en su palabra, como este Salmo 119 nos lo dice. Amén. Así es, hermano. Ujú. ¿Alguien más, por favor? Roberto, la pregunta número 4 que dice, no sé si la tenía usted ahí, que dice, ¿qué significa alabar con rectitud de corazón? Ajá. Ahí también usted nos decía que debemos ser limpios de corazón con la palabra de Dios, y está lleno de fervor ante el conocimiento del carácter y la obra de Dios, misericordiosos y fieles. Eso es lo que significa alabar con rectitud de corazón. Así es, hermano. Gracias. Uh-huh. Con una rectitud de corazón, a veces, hermanos, que podemos sentirnos indignos, pero eso realmente, ¿verdad? Sepamos nosotros la diferencia entre vergüenza y convicción, ¿verdad? El convicción es que el Espíritu Santo nos dice, ¿verdad? Nos codea al costado diciendo, hey, no estás actuando conforme a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nos trae convicción. El diablo es el que nos trata de alejarnos más bien, ¿verdad? Y eso siempre es una lucha espiritual que nosotros quizás no la vemos, hermanos, hermanas, pero sí podemos sentir los efectos de esa lucha espiritual entre las huestes celestiales y las de Dios. Uh-huh. Hermanos, hermanas, qué bueno que los tenemos aquí, ¿verdad? Y siempre orando por cada uno de nosotros, ¿verdad? Como mencionó la hermana María, ¿verdad? Y tenemos ahora que nosotros, ¿qué es lo que viene para nosotros luego?